Hola a todos, muy feliz de compartir con ustedes en este encuentro de expertas TIC de 5G América. Muy feliz y agradecida por esta invitación. Mi nombre es Maylin Calderón Díaz, soy directora del Magíster en Gestión de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de la Universidad Andrés Bello en Santiago de Chile y también pertenezco al programa de doctorado de Ciencias e Ingeniería para la Salud de la Universidad de Valparaíso en Valparaíso, Chile. Voy a compartir la presentación. Yo vengo a hablar hoy día de inteligencia artificial explicable en análisis del movimiento humano, y esto está enmarcado en el uso de herramientas de la industria 4.0 en el área de la salud, específicamente en el área de análisis biomecánico del movimiento humano. ¿Qué pasa en este mundo de la biomecánica? Los laboratorios de biomecánica actualmente están al alcance de muchas universidades, acá en Chile por lo menos. Está al alcance también de varios centros de rehabilitación y tienen equipamiento bastante sofisticado que es capaz de capturar muchos datos, muchas señales. Acá en la imagen se ve un sistema de captura mediante cámaras, se observa también sensores de electromiografía, y estos sensores lo que hacen es que obtienen muchos datos en poco tiempo. Se usan, por ejemplo, para análisis deportivo, para análisis de carrera. Por ejemplo, aquí vemos el uso de plataformas de fuerza para análisis de zapatillas en carrera. También podemos ver cómo se hace una comparación en análisis de carrera sin zapatillas y se obtiene bastante precisión en el análisis del movimiento, en este caso en el análisis de fuerza. Vemos también que existen laboratorios que están implementados con cámaras. Acá tenemos un sistema Vicon, que podemos promocionar el sistema, como es un sistema de los más usados en el país. Y se observa que mediante este sistema de puntos reflectantes se obtiene la captura del movimiento, puedes reconstruir el movimiento muy bien mediante señales, realmente son señales angulares. Se puede hacer movimiento en el área deportiva, que es lo que se está observando más acá, y se está haciendo un análisis de salto. Podemos analizar objetos también. Se puede conectar con otros equipos, por ejemplo, un electromiógrafo, se puede conectar también con plataformas de fuerza. O sea, es bastante lo que se hace en un laboratorio de biomecánica y son bastantes los datos que se obtener. Aquí se observa las plataformas de fuerza, vemos que alza, aquí vemos cómo se observa la reconstrucción del movimiento. Aquí abajo se muestra cómo se conectan los equipos. Puedes conectar más equipos, muchos más. Entonces, es bastante interesante la cantidad de datos que tú puedes obtener, la precisión que puedes obtener de los distintos movimientos. Nosotros acá en el video, es bastante largo para que tengan una idea de todo lo que se puede hacer en el laboratorio de análisis de movimiento. Claro, estos equipos son caros, pero actualmente y afortunadamente varias universidades y centros de rehabilitación tienen estos equipos. Aquí podemos ver, por ejemplo, un análisis de un salto mortal. Esto lo hacen alumnos en un laboratorio de una universidad. O sea, el alcance de los equipos puede ser desde investigadores hasta los mismos alumnos. Aquí tenemos, por ejemplo, un análisis de carrera y se ve la reconstrucción del movimiento. Pero actualmente esto ya no es solo de laboratorio. Actualmente podemos hacer estos mismos análisis con el celular. Y, a lo que voy es que ya no necesitas un laboratorio como lo que observamos, sino que con tu mismo smartphone puedes hacer análisis de movimiento y puedes obtener conclusiones de este tipo. Tenemos un análisis angular que va a ser peso, tenemos un análisis en el plano sagital y puedes obtener estas secuencias. También tenemos varias aplicaciones que se usan para medir salto, para medir carrera, etcétera. O sea, el alcance de la tecnología, y eso está validado por varios artículos, el alcance de la tecnología ahora es para cualquiera que quiera hacer este tipo de análisis. Entonces, ¿cómo puede aportar
el mundo de la inteligencia artificial, o sea, cómo la inteligencia artificial puede aportar a esto. Anteriormente, hace varios años atrás, lo que pasaba es que tú tenías mucha capacidad de obtener datos, tenías señales muy extensas, tenías muchísima información, pero la forma en que se analizaba era mediante técnicas simples, como por ejemplo estadística convencional. Actualmente, el alcance que tiene la inteligencia artificial te puede aportar mucho más, o sea, te permite procesar grandes volúmenes de datos, puedes identificar patrones, puedes predecir riesgos. Entonces, véanlo desde el punto de vista de un ingeniero. Es como que tú llegas a Disneyland cuando ves un laboratorio de biomecánica de datos. Entonces tú piensas, bueno, con la inteligencia artificial ahora podemos hacer muchas cosas, y no solamente en el mundo de las señales, sino que también en el mundo de las imágenes médicas. Entonces, es mucho lo que te puede aportar. Eso si lo vemos desde el punto de vista de un ingeniero. El tema, antiguamente, esto no es hace tanto, pero anteriormente los modelos eran fáciles de interpretar. Actualmente los modelos son mucho más complejos, obviamente, porque queremos obtener mejores patrones, queremos obtener mejores predicciones y los modelos cada vez se vuelven más complejos, pero tienen mejor precisión, tienen mayor alcance. ¿Cuál es el problema de esto? La interpretación. Antes, muy fáciles de interpretar, estamos hablando de árboles de decisiones, pero hoy en día las redes neuronales que se utilizan, por ejemplo, en Deep Learning, son más complejas. Entonces, ¿cómo las interpretamos? ¿Cómo sabemos lo que pasa dentro de esta caja negra del Machine Learning, de todos los algoritmos que se utilizan en inteligencia artificial? Entonces, ¿qué pasa con eso? Para un ingeniero está claro. Puede que esté claro el alcance que tiene tu red neuronal, puede que tengas súper claro cómo funciona tu algoritmo, pero cuando tú se lo presentas al personal de salud, que son, no sé, los kinesiólogos, los médicos, los entrenadores, ¿cómo confían en los resultados de un algoritmo? Para ellos ven un computador que está tomando decisiones, que le está dando alguna sugerencia. Entonces, ¿cómo lo ve el clínico? Lamentablemente hay varios estudios que hablan de esto. Habla de que los médicos tienen dificultades para interpretar estos modelos y por lo tanto desconfían. Entonces lo que pasa es que ellos prefieren utilizar o confiar más que utilizar en modelos más simples, sacrificando precisión, por ejemplo, porque encuentran que los algoritmos que son más complejos, los sistemas que son más complejos, son difíciles de interpretar y por lo tanto es difícil confiar en ellos. Entonces tenemos una brecha, hay una brecha bien grande entre lo que es ingeniería y cómo interpretan el personal de salud, los médicos, etcétera, estos datos. Entonces, ¿qué es el Machine Learning explicable? La explicabilidad de un algoritmo se refiere a la comprensión que podemos tener de este algoritmo sobre las causas, los efectos, los inputs, los outputs, cómo tomó la decisión. Entonces, uno acepta que los modelos tengan errores, pero tú quieres saber de dónde viene ese error, perdón. Entonces uno habla de la transparencia de esta caja negra. Es como que tú abres esta caja negra y empiezas a entender bien cómo funciona el algoritmo. Entonces, a pesar de que a veces los algoritmos tienen errores, el tema de Machine Learning explicable te permite confiar mejor. Entonces tenemos un ejemplo. Acá tenemos un análisis de imágenes, algoritmos de Deep Learning que te indican que existe en este paciente en particular un 97,6% de probabilidad de tener neumonía. Desde el punto de vista de un ingeniero, 97,6 es un excelente número, o sea, casi 100%, o sea, estamos hablando de que la precisión de mi algoritmo es casi perfecto. ¿Cómo lo ve un clínico? Casi. ¿Qué pasó con ese porcentaje de error? O sea, existe una posibilidad pequeña de que en realidad ese paciente no tenga realmente un tumor. ¿O qué pasa si lo vemos al revés? ¿Qué pasa si el algoritmo lo que me quiere predecir es que no tenga alguna enfermedad? Es decir, que existe una probabilidad pequeña que sí la tenga y no la estés tratando. Entonces, no solo en salud
tú necesitas explicabilidad de los modelos. Existen muchos contextos en los cuales tú necesitas interpretar tus resultados, no solo en salud. Por ejemplo, en el área de ciberseguridad, que de repente son datos complejos, son datos sensibles que no tienen. En salud, como lo hemos estado viendo hasta ahora, que son datos sensibles. En tecnología militar, en un algoritmo que predice, por ejemplo, también algo de la parte legal. Todos esos datos son sensibles, los resultados son sensibles. Entonces, en esos contextos tú requieres que los algoritmos sean confiables, tú requieres que tus algoritmos sean explicables. Hay varias partes, hay varias áreas en que tú no necesitas que el algoritmo sea explicable, o sea, tú necesitas el resultado y punto. Por ejemplo, quieres controlar una mano robótica, tú necesitas que el robot se mueva. No necesitas más, pero en algunos casos sí necesitas entender cómo realizó el movimiento y cuál fue la decisión que toma para generar un movimiento. Esto pasa con los vehículos autónomos. No sé, quizás varios han visto este video donde un vehículo Tesla toma una rápida decisión. Por ejemplo, aquí se muestra que se muestra bien. Acá el vehículo autónomo tomó la decisión de chocar con el auto en vez de atropellar a una persona. O sea, tomó una fracción de segundos decidir eso. Entonces, en estos casos, donde tenemos tecnología más sensible que interactúa con personas, necesitamos que los algoritmos sean explicables, que se entienda por qué tomó una decisión y no otra. También para evitar errores y también para ir mejorando estos modelos. Entonces, es muy importante que sea explicable. Vamos a hablar de un caso. Por tiempo solamente puedo presentar un caso, que es cómo aplicamos Machine Learning explicable en predicción de lesiones, en este caso en fútbol. Aquí se mostraban imágenes de futbolistas desgarrándose el isquiotibial, que es uno de los músculos más complejos porque bueno, es una lesión recurrente, representa un 12% de todas las lesiones. Y después de que se lesionan es bien difícil volver a la temporada. Entonces se busca de alguna manera poder predecir estas lesiones o de alguna manera encontrar los factores de riesgo más relevantes que te puedan llevar a esta lesión. ¿Cuál es el problema con estas lesiones y con muchas cosas también que pasan en salud? Este es un caso también que se puede llevar a otras problemáticas. Es que es un problema multifactorial, insisto, esto pasa mucho en salud. Entonces, de un deportista en particular, ¿cómo sé yo de todos estos factores de riesgo cuál es la que le va a afectar a él? La estadística convencional no te ayuda en estos problemas multifactoriales, es más complejo, pero la inteligencia artificial sí nos podría ayudar de alguna manera a encontrar algún patrón, a encontrar algún factor de riesgo, a encontrar las variables más importantes. Entonces, ya, acá el análisis con inteligencia artificial nos podría aportar. Pregunta es, ¿cuáles son los biomarcadores más relevantes que podrían determinar que un futbolista profesional sufra una lesión de isquiotibiales? ¿Cuáles son los biomarcadores? Y pensemos que son varios, son muchos. Sin considerar que entrenan diferentes, sin considerar su historial, no sé, incluso psicológico, su historial clínico de otras lesiones. O sea, no solamente son factores de riesgo, sino que nos enfrentamos a un problema de muchas variables. Y eso, insisto, pasa mucho en salud y también en otras áreas, problemas multifactoriales. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, lo que se hizo acá fue evaluar 110 futbolistas profesionales de sexo masculino de los tres principales equipos de primera división acá en Chile. Son los equipos más importantes de nuestro país. Y se les hizo en la clínica MEDS, que es una de las clínicas deportivas más importantes de nuestro país, análisis biomecánico, con los equipos que les presenté en un principio, con test funcionales, test de salto, miotometría. Se obtuvieron varias variables desde el punto de vista biomecánico. Con esto se construyó
una matriz de todas las características de todos los futbolistas y se generó una matriz de entrenamiento y se generó la siguiente arquitectura. Teníamos nuestro dataset con todas nuestras variables biomecánicas. Lo que se hizo fue un preprocesamiento de los datos. Bueno, cuando tú tienes datos reales, datos de personas, muchas veces tienes datos faltantes. Bueno, aquí se produce un problema de ingeniería. Tú tienes que hacer imputación de datos, escalar datos, etcétera. Los que trabajan en esta área entienden esta parte de ciencia de datos, que de repente es complejo trabajar con datos reales cuando has medido tú mismo con sensores. Aplicaron 35 técnicas de clasificación con aprendizaje supervisado porque finalmente esto tenía las etiquetas de cuando la persona se lesionaba o no se lesionaba durante la temporada, la lesión disquiotibial. Entonces estamos hablando de aprendizaje supervisado. Y se obtuvieron las métricas, las características de importancia. Acá obtuvimos una excelente clasificación, eh, mucho más arriba del 70%, que eso es muy bueno. El problema es que cuando hablamos de inteligencia artificial o machine learning convencional, nos quedamos hasta acá, nos quedamos hasta la clasificación. Sí, clasifica. Ahora, ¿cómo yo le explico esto a un profesional de la salud? ¿Qué diría el profesional de la salud? Ya, me queda claro que los que se lesionan con respecto a los que no se lesionan son diferentes, pero a mí me gustaría saber el por qué, o me gustaría saber qué variable en particular o qué es lo que yo puedo hacer como clínico. Esas son las preguntas. Entonces, ¿cómo transformamos nuestros datos en algo que sea útil, en información que sea útil para el clínico? Y ahí es donde aparecen distintas técnicas. Existen varias técnicas que hacen inteligencia artificial explicable, como son las técnicas de LIME, Shape Value. Existen varias técnicas. Y también existen técnicas como las técnicas XGEOS, que te permiten obtener las características más importantes en la decisión. Y la gracia que tiene esta técnica, este es un caso que podríamos haber utilizado las técnicas. La gracia que tiene esta técnica en particular es bastante eficaz. En la actualidad es uno de los modelos que más se emplea en problemas de regresión y clasificación con datos que son tabulados. Además, es una técnica que es mucho más potente que los árboles de decisiones convencionales. Tiene bastante buena precisión. Entonces, ¿qué es lo que me entrega esta técnica? Me entrega explicabilidad. Insisto, no es la única, existen más técnicas que tú puedes hacer explicabilidad de los datos, pero te entrega información útil, te entrega información clínica de por qué se tomó una decisión. Entonces, ¿qué se encontró acá? Con el 78% de precisión, encontramos que de todas las variables biomecánicas que se midieron, fueron varias variables biomecánicas con distintos sensores, se encontró que la fuerza máxima del músculo era una variable importante, el stiffness, la rigidez, se refiere al stiffness de una parte del músculo, también era importante, en este caso de, de la pierna dominante. También se encontró que la fuerza máxima del músculo cuádriceps también era importante. Entonces, aquí voy con esto, que cuando tú aplicas inteligencia artificial explicable, entregas información, entregas indicadores a un clínico, a una persona que no es ingeniero, para que tome una decisión. Entonces, ¿qué decisión podrían tomar con esto? Bueno, con esto podrían tomar una decisión que tiene que ver con orientar el entrenamiento. Podrían decir, bueno, la variable más importante entregada por el algoritmo es este valor de acá, la fuerza máxima de liquidez, entonces significa que debo reforzarlo. También debo reforzar el cuádriceps, etcétera. Entonces, esto te permite hacer un plan de entrenamiento. Si esto es lo que está pasando en mi equipo de fútbol, porque esto fue medido en un equipo de fútbol en particular, significa que yo debiese orientar mi terapia o debiese orientar mi entrenamiento hacia las variables que me entregó el algoritmo. Y eso es explicable. Porque si yo le entrego esta información a un clínico, no va a entender, o sea, a él no le va a interesar mucho que tal modelo tuvo mejor precisión o que tal modelo tuvo menos precisión. Yo necesito información. Entonces, a eso se refiere el Machine Learning explicable y en este caso aplicado a salud.
En este caso mostramos que los resultados que se obtuvieron, porque tú de alguna manera tienes que validar esto, estaban en la literatura. Eran predictores fiables para la prevención de lesiones como la fuerza muscular máxima isquiotibial, el stiffness del mismo músculo. Entonces, lo que te entrega los algoritmos está bastante relacionado con la bibliografía, pero te orienta de una manera más personalizada este entrenamiento, porque como les dije anteriormente, existen muchos factores. Estos en particular son los que pasó en este equipo. No significa que esto es extrapolable a todos los equipos. Estamos hablando de este equipo en particular. Entonces, el Machine Learning explicable te permite hacer medicina personalizada también, porque esto es para este equipo en particular. Pero si yo aplico este mismo algoritmo en variables de otro equipo, quizás me dé otra cosa. Entonces, por eso es tan interesante el tema de la inteligencia artificial explicable, porque te permite tomar decisiones concretas en un caso en particular. O sea, si lo aplicas en medicina, estamos hablando de medicina personalizada, una de las tantas formas de hacerlo. ¿Qué, qué podemos concluir de esto? Existe una brecha que es significativa entre lo que es la investigación académica, entre lo que hacemos los ingenieros en utilizar herramientas complejas de inteligencia artificial, algoritmos complejos de machine learning, y lo que los médicos esperan, o el personal clínico en general esperan. Existe una brecha bastante grande porque nosotros como ingenieros nos preocupamos bastante de la complejidad de los algoritmos, que entrega muchísima información, que la precisión sea buena, pero no nos interesa mucho cómo tomó la decisión. Pero al clínico sí le interesa cómo tomó la decisión. Y si tú me dices que un algoritmo tiene una precisión de 97,3%, para mí está excelente como ingeniero, pero al clínico no le parece tan excelente. A él le interesa saber por qué tuvo ese error, qué significa ese error. Ahora, si tú le explicas, no, que es una mancha en la imagen, no, que puede ser porque tienen datos faltantes, el médico confía y puede tomar esos indicadores para orientar terapia o lo que sea que vaya a hacer con esa información. Entonces, la explicabilidad de los modelos tiene que ir de la mano con la complejidad también de tus modelos. O sea, no puedes preocuparte solamente de la complejidad, tienes que tener un componente de explicabilidad. Es muy importante hoy en día para no solamente la salud, como les dije anteriormente, para temas legales, para tecnología militar, para la ciberseguridad. Es muy importante cómo el algoritmo detectó un ataque, de dónde viene el ataque, etcétera. Entonces, hoy en día no hay que centrarse solo en la inteligencia artificial, sino que cómo la inteligencia artificial tomó una decisión. Y eso es súper importante. Es importante darle explicabilidad a los modelos. Bueno, esta es mi pequeña presentación. Acá están mis datos. Aquí les dejo un video de un alumno bailando. Aquí está mi correo, Melin Calderón, y les agradezco mucho por esta invitación.